Bienvenidos a su programa Brain Victim. En esta ocasión tenemos una entrevista muy espectacular referente a algo que es novedoso, algo del derecho, algo de la química, algo también sobre todo de medicina. Y bueno, tenemos aquí a una maravillosa, una súper, pues ahora sí que especialista de la química. Y bueno, tengo que presentarla, ¿no? Y es un gustazo tener aquí a la química farmacéutica bióloga Tania Cristel Rivera Martínez. Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciada. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, maestra, mucho gusto. Bueno, vamos a dar un poquito de lo que es ella. Es egresada de la Facultad de Química en la UNAM. Cuenta con un MBA con mención honorífica, cursando de la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Santiago de Compostela en España, además de un diplomado en tecnología de productos cosméticos por la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México, y actualmente está realizando su doctorado en el Instituto de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California. Posee experiencia en la industria privada en el sector cosmético y farmacéutico, en donde se ha desarrollado en empresas tanto nacionales como transnacionales. Ha participado también en puesta en marcha de empresas dedicadas a la innovación y desarrollo de productos para el hogar, cosméticos y para el cuidado de la salud. Actualmente está desarrollando un producto para la marca de cosméticos Cosvela. Ahorita nos va a platicar un poco la maestra para poder ver qué es todo esto, ¿no? Pero primero que nada, quiero que me hables un poquito de ti y de lo que en sí estás viendo con esta pandemia relacionado a la cuestión farmacéutica. ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo la has observado desde tu materia, desde tu ámbito laboral, de tu ámbito de estudio? Bueno, pues de manera general, yo creo que estamos pasando todos por una situación de salud muy difícil a nivel mundial, en la que es labor de todos nosotros, independientemente del área en la que nos encontremos, participar y actuar. ¿Cómo? Pues siguiendo todas estas medidas de seguridad, de higiene que se nos han indicado. Yo sé que se han elaborado muchas teorías acerca del origen, que bueno, ese es un tema completamente aparte, pero lo que es una realidad es que independiente al origen, la realidad es que el virus existe y pues bueno, que depende de nosotros el tener estos cuidados, el acatar todas estas reglas y con base en esto pues ir aminorando los efectos. Claro. Y en cuestión farmacéutica, por ahí leí en la tarde-noche, que ya se había visto una posible cura y que habían 7 personas en donde prácticamente ya se había puesto en marcha esto. ¿Tú qué opinas? Yo también he estado viendo información acerca de diferentes tratamientos, sin embargo hay que tener muy claro que estos tratamientos, a pesar de que haya casos reportados en los que se han visto pacientes favorecidos, hay que tener muy claro que todavía se encuentran en etapa de prueba. Es siempre toda esta parte de la formulación, el desarrollo de medicamentos, de vacunas, pasan por distintas fases. Entonces, lo que se está llevando a cabo ahorita con algunos medicamentos son precisamente una de estas fases, pero pues siguen en etapa de pruebas. Todavía no son medicamentos ni tratamientos que ahorita ya se estén comercializando, precisamente hasta no tener toda la evidencia de que va a ser un medicamento que realmente va a curar y que cumple con todas las pautas de seguridad y de eficacia. Me estás hablando de pautas de seguridad y eficacia. ¿Eso a qué se refiere, maestra Tania? Bueno, todo medicamento antes de comercializarse, tiene que pasar por distintas fases. A seguridad y eficacia me refiero con que, pues bueno, estos medicamentos deben de cumplir con la función para la cual esté hecho y que además no esté provocando daños o efectos adversos que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes. Para poder lograr todo esto y llegar a esta etapa de un medicamento seguro y eficaz, existen muchas etapas previas.
que es desde la identificación. Por ejemplo, si hablamos del desarrollo de un medicamento, una vacuna, en general del desarrollo de algo para el tratamiento de una enfermedad, pues son diferentes fases. Se inicia desde identificar cuál es exactamente lo que está provocando la enfermedad, para que con base en esto se pueda diseñar alguna molécula, alguna sustancia que pueda atacar directamente esto que ya se identificó que es lo que está causando dicha enfermedad. Por ejemplo, en este caso, el virus, ¿no? Entonces se necesita diseñar algo para que ataque pues específicamente este virus. Después de eso, lo que ocurre es que se tienen que hacer diferentes pruebas. Estas pruebas tienen que ser tanto in vitro, que quiere decir esto, que se siguen haciendo a nivel laboratorio, puede ser en cultivos, puede ser, después de esto pues se pasa a animales. Y bueno, estas pruebas es para ir verificando las dosis a las cuales es seguro, el metabolismo, el cómo se va a estar eliminando, el si está causando. Hasta que no se tiene la recopilación de toda esta información, no se puede pasar. Toda esta parte se llama fase preclínica, porque pues todavía siguen siendo estudios a nivel laboratorio, por decirlo de algún modo. Incluso aunque hayan sido en animales, pues sigue siendo preclínica porque no se ha llegado a pacientes. A partir del momento en el que ya se tiene la certeza, por decirlo de algún modo, porque finalmente sigue en etapa de prueba, pero como que una mayor seguridad de que pasarlo a humanos ya no va a implicar un riesgo. Hasta esta etapa es cuando se empieza con pruebas en humanos. Esta ya es la fase clínica. Y aún así, esta fase clínica, bueno, esta fase de estudios clínicos, lo que implican también se va llevando por etapas. No significa que una vez que ya se empezaron pruebas en humanos, pues ya es libre y entonces todo el mundo lo puede utilizar porque ya se está viendo que es seguro. No. Se empieza con un grupo reducido, que puede ser de aproximadamente 20 personas incluso, en el que se van a estar ya suministrando este medicamento y pues obviamente se les va a dar el seguimiento y el acompañamiento para ver cuáles son tanto los efectos contra la enfermedad como cualquier efecto adverso que se pudiera presentar. Esto se hace en pacientes, bueno, en personas sanas, o en algunos casos se opta por pacientes dependiendo de cómo se esté dirigiendo el estudio y cómo se haya planteado. Pero esto inicia con un grupo reducido. Después de eso se pasa, si se ve que los resultados son satisfactorios, se pasa a una segunda etapa, en la que entonces son aproximadamente 100 a 300 personas. Después de esto, de 300 a 1000, hasta llegar al punto en el que pues ya se hace, en el que cuando ya se tiene una mayor seguridad, pues obviamente ya se empieza a hacer en un mayor número de personas, incluso más de 1000 personas, pero obviamente todas estas etapas incluso se van cuidando que los pacientes que se eligieron cumplan con ciertas características para que se les pueda dar el seguimiento correcto de los efectos y si hay algún efecto adverso, poder identificar si se debe específicamente a alguna condición. Entonces, aunque de repente pudiéramos leer en las noticias, ¿no? Que ya se utilizó en tantos miles de personas. No necesariamente significa que ya se está distribuyendo. Puede estar en esta etapa de pruebas y se tienen muy identificadas las características y las personas en las cuales se están haciendo los estudios. Para que una vez que ya se tiene todo esto, dices, ok, yo ya tengo toda mi etapa de preclínicos, de clínicos, entonces ahora viene otra etapa. Tampoco significa que una vez que ya se empezó a utilizar en humanos y fue satisfactorio, se puede empezar a comercializar al siguiente día. No. Viene ahora toda esta parte de regulación en la que, por ejemplo, en México se elabora un documento que en este caso se conoce como dossier y se presenta ante COFEPRIS. Si COFEPRIS revisa y verifica, hablando específicamente de México, por eso me estoy refiriendo a COFEPRIS en este caso, se verifica que cumplen con toda la evidencia para decir que es un medicamento seguro y que es eficaz, entonces ahora sí se les otorga un registro sanitario y después de esto puede empezar su comercialización.
Ok, yo he pasado todas estas etapas entonces, maestra. Sí. Antes no, entonces No. todas las noticias pueden ser que solamente sea como un previo a algo que se está realizando o que está Exacto, pueden ser incluso, aunque de repente, por ejemplo, nos digan tal número de personas, no significa que ya se asignó como la cura y que ya se va a empezar a comercializar el siguiente mes. No, al menos todos los que yo he visto ahorita, todos siguen en esta etapa de pruebas, que es en la etapa que se denomina las pruebas clínicas, que está, como ya mencioné, dividido en diferentes fases. Okay, entonces estamos observando que también hay noticias falsas, ¿no, maestra? Porque ya todo lo que nos está hablando de todas las etapas, pues bueno, sí se lleva un poco de tiempo y se debe de llevar un registro y debe de verse si en realidad, como usted lo mencionaba, no hay cuestiones adversas que posteriormente se puedan estar observando en humanos. Y bueno, todo esto resulta algo muy interesante, fíjese, porque no lo habíamos visto desde ese punto de vista y ahora nos están bombardeando, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la televisión, que pues ya casi hay una cura, ¿no? Y que ya se puso en tantos seres humanos, tantos pacientes, y bueno, estar observando si en realidad es correcta esa información o está desviando un poquito lo que en realidad es, o si en realidad ya les dieron ese permiso, ¿no? Para que salga, se comercialice, se pueda aplicar. Eso es muy, muy interesante, maestra, y no lo habíamos observado desde ese punto de vista. Sí, exactamente. Siempre hay que verificar las fuentes, ver que no, o sea, que venga de una fuente confiable. Evidentemente, no todo lo que nos encontremos en Internet pues va a ser una verdad al 100%. Siempre también hay que informarnos. Incluso, una vez que un medicamento ya se está comercializando, no significa que ya no hay ningún problema con él. Después de que inicia la comercialización, se entra en esta etapa que, bueno, ya es farmacovigilancia, en la que se sigue monitoreando todo el comportamiento del medicamento una vez que ya se puso en venta. Entonces, pues como pueden ver, sí es un proceso largo. Ante situaciones como las que se están viviendo en este momento, lo que ocurre también pues es que todas estas... los encargados de ver toda esta regulación, pues lo que hacen es acelerar el trámite específicamente para eso, pero no en el sentido de brincarse etapas, sino de reducir los tiempos o centrar su atención para que todo esto vaya avanzando. Sin embargo, sí es un tiempo largo el que se requiere para poder llegar a la comercialización como tal de un producto. De hecho, si hablamos bajo condiciones normales, estamos hablando que en el desarrollo de un medicamento, desde la etapa de identificar la causa de la enfermedad hasta tener un producto comercializándose, se puede llegar a incluso hasta 15 años. Entonces, no estoy diciendo ahorita que no vamos a tener en 15 años una cura, pero sí tomar en cuenta que no es algo que se pueda hacer en una semana, ¿no? O en un mes. Ok, lleva su tiempo, sobre todo, ¿no? Las cuestiones médicas, químicas, en que cada cuerpo es diferente, ¿no? Y cada cuerpo actúa o reacciona a las vacunas o reacciona a las cuestiones médicas diferente, ¿no? También tienen que estar observando todo eso. Sí, exactamente. Por eso es que en estos planteamientos de las pruebas, siempre se tiene muy identificado cuál es el grupo de pacientes al que se les está administrando, para que precisamente se tenga identificado si es un grupo con cierta enfermedad previa o es dentro de un rango de edad, para ver si los efectos se van asociando a estos grupos o es en sí al medicamento, y entonces ver si es viable, si no es viable. Entonces son muchas las etapas y las consideraciones que se tienen que hacer antes de decir, sí, este es el medicamento. También de repente ahorita nos encontramos con muchas noticias, ¿no? Que el vecinito nos dijo que si compras este medicamento, por si te llega a dar, entonces te lo tomes porque ese no te lo están dando cuando vas a algún sistema de salud, ¿no? Entonces lo que hace la gente es empezar a comprar, pero realmente no tiene ni evidencia, o sea, solo es porque alguien les dijo y no saben si se están perjudicando más de lo que pudieran llegar a dañarse.
Claro, los medicamentos que salen, ahorita que lo toca maestra, los medicamentos que salieron del mercado, ¿no? Un ejemplo, la ranitidina. Eso, ¿qué nos puede explicar o dar como ejemplo esta situación? Porque nos hablaba de algo que vigila, ¿no? La vigilancia. Sí, exactamente. Esta parte de lo que te comentaba, y ese es precisamente un ejemplo de que los medicamentos, una vez que ya se están comercializando, no significa que están exentos de cualquier efecto adverso o cualquier complicación de algún tipo, ¿no? Entonces, para esto está esta etapa de farmacovigilancia, para asegurar, pues, o para darle seguimiento a estos efectos adversos que pudieran presentarse, a problemas, en sí a todo aquello que implique un problema de salud o riesgo, para identificar cuáles son los medicamentos y entonces ver qué es darles el seguimiento correcto para siempre, pues finalmente el objetivo es asegurar la salud de los humanos. Maestra, me hablabas algo sobre la COFEPRIS. ¿Nos podías hablar un poquito más de ello? Sí, mira, la COFEPRIS en México, bueno, empecemos porque la COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario. Esta es un órgano que es autónomo en cuanto a sus funciones, pero pues que obviamente siempre pues se va a ir regido o va a estar verificando el cumplimiento tanto de su regulación como de que estén en cumplimiento con lo que indica la Ley General de Salud, las normas aplicables vigentes y pues todo esto, en este caso pues porque estamos hablando de salud, ¿no? Pero la COFEPRIS no únicamente se encarga de todo lo que tenga que ver con salud, me refiero a, por ejemplo, hospitales, a medicamentos. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que se encarga precisamente de verificar que la población no esté expuesta a riesgos sanitarios. Y no solo se encarga, ahorita porque estamos hablando como del tema de vacunas, de medicamentos, pero la COFEPRIS no solo se encarga de revisar esta parte, se encarga, por ejemplo, de otro tipo de establecimientos que a veces no pudiéramos relacionarlos con que necesiten un aviso de funcionamiento ante COFEPRIS o ante alguna entidad federativa, por ejemplo, los que hacen paletas, botanas. Ahorita que está de moda, por ejemplo, el que elaboren su cerveza artesanal y la quieran comercializar, se tienen que cumplir ciertas regulaciones para la elaboración de prácticamente todo, y no solo de alimentos ni de medicamentos, ¿no? Nos podemos encontrar incluso con textiles, todo va a depender siempre de cuál es exactamente la actividad que se esté realizando y no solo de la actividad, sino incluso del uso que se le esté dando a eso que se está realizando. Entonces siempre va a ser muy importante si queremos poner algún establecimiento de cualquier tipo, o sea, incluso hasta las tienditas que pudiéramos pensar que no están relacionadas con algún tipo de regulación, ¿no? Siempre es muy importante ver cuál es la regulación que les corresponde. En el caso, hablando específicamente de COFEPRIS, pues porque obviamente sabemos que los negocios no se rigen únicamente por una ley o por una norma, ¿no? Sino tienen diversas y de diferentes áreas. Ahorita enfocándonos a lo de COFEPRIS, siempre va a ser muy importante revisar cuáles son los trámites que se deben de realizar para cualquier tipo de negocio y específicamente para la actividad que se pretenda realizar, porque por ejemplo, no se va a requerir lo mismo para una farmacia en la que se vendan medicamentos controlados y una farmacia en la que no se vendan, ¿no? Entonces siempre hay que verificar muy bien la actividad y los productos que se pretenden comercializar, fabricar, vender. Entonces siempre estar muy, muy informados de esto. Toda esta información es completamente pública, no es como que tengas que pedir algún documento especial, algo, no, incluso desde la página de COFEPRIS ustedes pueden entrar y ver exactamente cuál es lo que les aplica para el establecimiento en el que pretendan estar trabajando.
Ok, perfecto. Entonces COFEPRIS es muy amplio, no solamente específicamente a la cuestión de salud, a cuestiones químicas, bioquímicas, sino va más allá, ¿no? Y vamos a pensar que pues nosotros lo fabricamos, como ahorita bien lo tocaste, ¿no? Las personas que quieren hacer ahorita sus cervezas tienen que estar registradas, ¿no? Por todo aquello que nos pueda suceder posteriormente. Entonces, bueno, no sé. Sí, exactamente. Tienen que estar, les digo, se tiene que revisar, no te podría decir, bueno, todos los establecimientos tienen que hacer exactamente este procedimiento, porque como ya dije, depende mucho de la actividad específica que se esté realizando para ver cuáles son los lineamientos que les aplican, ¿no? Pero puede ser que solo te toque dar aviso ante alguna entidad federal, o que requieras el aviso de funcionamiento ante COFEPRIS, o incluso ya dependiendo del establecimiento que requieras una licencia sanitaria, un responsable sanitario. Entonces todo esto viene muy especificado para cada uno de los establecimientos y las actividades. En específico, cada uno tiene sus características. Bueno, nos hablas también tocaste algo de farmacias. En las farmacias, pues bueno, venden medicamento, pero el medicamento lo hace un laboratorio, y si bien es cierto, hay algo dentro de COFEPRIS o que las vaya monitoreando para que puedan cerrarlo, abrirlo. ¿Qué pasa ahí, maestra? Sí, así es. De inicio se sugiere incluso que se haga este permiso para construcción sanitaria. Y una vez que te dicen, ok, sí, tus instalaciones son correctas, entonces tú ya puedes empezar a hacer tu construcción. Obviamente, incluso la construcción, la distribución, los acabados de la pared, del piso, absolutamente todo está regulado y tiene que estar en cumplimiento. Si no está en cumplimiento toda esta parte inicial, que podríamos decir que es como la parte hablando únicamente de instalación sanitaria, entonces no se te otorga lo que se llama específicamente una licencia sanitaria, que tú necesitas una licencia sanitaria para poder empezar a hacer todos estos procedimientos de fabricación, de desarrollo, e incluso teniendo esa licencia no significa que tú ya puedes empezar a fabricar y vender, o que eso te asegure que por venir de un laboratorio específicamente ya está en cumplimiento con todo. No, además de esto, la COFEPRIS emite un certificado que es el certificado de buenas prácticas de manufactura. Esto es con base en la NOM 059. Se debe de estar en cumplimiento con todo lo establecido en esta NOM para que se te pueda otorgar el certificado de buenas prácticas, y entonces pues ahora sí con esto tienes la seguridad de que tus procedimientos se están llevando a cabo de la manera adecuada conforme a la NOM. Son muchos puntos los que marca la NOM, y pues esto incluye, una vez más, lo de las instalaciones. Entonces, no podemos hacer ni medicamentos, por ejemplo, también lo que comentaba hace rato, la famosa cerveza artesanal que están haciendo en su casa, no puede estar como que las hagas tú en el patio nada más. Se tienen que cumplir ciertas regulaciones, empezando desde instalaciones. Y nosotros pensaríamos, ¿no? Puedo poner en mi casa, ¿no? Lo que está en mi casa, en el laboratorio, tanto en paredes, pintarlas como yo quisiera, ¿no? Los colores, a lo mejor también la pintura, que pienso yo que a lo mejor por el simple hecho de que yo ya estudié algo relacionado con el laboratorio, pues bueno, lo puedo poner en mi casa sin alguna especificaciones, ¿no? Relacionado con ello, con materiales que puedo utilizar, como si estuviera realizando la construcción de mi casa. Es muy interesante, eso no lo habíamos Sí, exactamente, observado. no, está regulado el material, los acabados, la distribución, y también, una vez más, esto va a depender de exactamente cuál es la actividad que pretendan llevar a cabo. No es que haya una sola para construcción y entonces todas deben estar con el mismo acabado, independiente al área o sector que pertenezcan. No, todo lo que se les pida siempre va a ir específico para la actividad que se pretenda realizar. Maestra, y si en dado caso, pues yo ya de aviso, ya todo, ¿no? Lo relacionado, me va a revisar COFEPRIS, y en dado caso, si me revisara, si es que va y me revisa, porque
y ven que todas estas cosas a lo mejor no las he llevado al 100% o algo está fallando en cuestión de instalación, ¿me lo podrían cerrar? ¿Me llamarían la atención? ¿Qué sucedería ahí? Sí, COFEPRIS siempre te va a poder auditar en el momento que ellos así lo consideren. Esto puede ser porque alguien reportó específicamente algo que detectaron, o incluso auditorías que plantea COFEPRIS de manera como que rutinaria, ¿no? Entonces van a hacer la revisión, que estés en cumplimiento con absolutamente todo lo que ellos establecen, y bueno, dentro de esto pues ellos te van a dar un reporte de esta auditoría, dentro de las cuales pues van a hacer hallazgos mayores, hallazgos menores. Cuando son menores, generalmente te dan un plazo para que tú puedas subsanar esta parte que falta, que como su nombre lo dice, tienen que ser menores y que no estén impactando en el servicio o en el producto que tú estás dando. Pero si ya son hallazgos mayores, sí se pueden llegar a otro tipo de medidas, como la clausura, las multas. Esto va a depender pues de lo que decida COFEPRIS y del hallazgo que hayan identificado. De la gravedad, entonces, dependiendo. Exactamente. Okay. Pero sí, efectivamente, COFEPRIS se encarga de darle monitoreo a todos estos establecimientos. Perfecto, maestra. Es muy interesante, y esto, pues, hablando de una cuestión, a lo mejor también en cuestión de desarrollo de los estudiantes de Derecho, que también pasamos por alto ciertas cosas que no lo vemos a partir de ustedes, que son los especialistas en estas situaciones, pues lo pasamos en alto, ¿no? Sobre todo porque no conocemos, y esto es muy padre, llenarnos de toda esta sabiduría, porque son cositas que aparentemente no se dan a la luz, pero que son enormes, ¿no? Y sobre todo que eso ayudaría a que podamos entender un poquito más allá, ¿no? Y no irnos con el montón de gente para decir, pues sí, hay algo, ¿por qué lo cierran? ¿Por qué no sacan rápido la vacuna? Y todas estas situaciones, maestra. Maestra, entonces, ¿qué podemos concluir con toda esta información que nos ha llenado hoy en este día, en este canal, y que su información es tan valiosa? ¿Qué podemos concluir, maestra? Bueno, pues que siempre debemos de verificar la fuente de toda la información para saber en qué etapa se va, tener paciencia para todo esto de la cura, porque como ya mencioné, son procesos largos que están regulados, que si bien ahorita las diferentes instituciones están apoyando en que los procesos sean cortos, pero hablando de procesos documentales o administrativos, no porque se estén brincando alguna etapa. Entonces, todo esto va a implicar tiempo, y finalmente yo estoy segura que se tendrá alguna vacuna, se tendrá alguna cura, pero ser pacientes, no creer en toda la información que se da. Absolutamente todo está regulado, todo está bajo las medidas necesarias, y pues bueno, no hacer caso de la información falsa que se está divulgando en cuanto a soluciones, curas, no comprar medicamentos que no se necesitan, no automedicarse, ni comprarlos en establecimientos no autorizados, no en tianguis, no las ventas que se están haciendo por internet. Entonces, es cuidarnos mucho, acatar todas las reglas y estar muy conscientes que la solución de todo este proceso no se va a dar de un día para otro. Todo lleva sus tiempos debido a las diferentes pruebas y regulaciones que todo esto implica. Perfecto. Pues muchas gracias por esta cápsula informativa, maestra. Se lo agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal. Y bueno, ella es la química, farmacéutica, bióloga, Tania Cristel Rivera Martínez, maestra. Muchísimas gracias, lo reitero. Al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego. Este es su canal Brain Victim, y suscríbanse, por favor, denle like si esta cuestión informativa les gustó. Hasta pronto. Gracias, maestra.